Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya sabemos bastantes cosas de lo que nos traerá la serie de WandaVision. Estamos ya listos para su estreno porque ya tiene tiempo que se ha anunciado como la serie está casi lista. Pero a pesar de que ya sabemos cosas muy claras y específicas sobre la trama, recientemente, gracias a filtraciones, sabemos más de lo que nos va a traer esta serie en su historia. Y por eso en este video te traemos las últimas masivas revelaciones de la trama de WandaVision. Cuando pensamos en un personaje tan poderoso como lo es Scarlet Witch, hay algunas historias en concreto que nos viene a la mente, historias dentro de los cómics que ya se han convertido en un clásico para muchos. Por ello, desde el momento que supimos que se estaba trabajando en una serie para esta poderosa heroína, sabíamos que algo grande venía en camino, sobre todo porque a lo largo de la primera saga, que fue en la película de Capitán América y el Soldado del Invierno, en las escenas postcrédito que vimos su primera aparición en este universo, no se le dio el tiempo necesario a que este personaje nos pudiera demostrar lo poderosísima que es. Con todo su dolor y su coraje, la vimos enfrentarse al mismísimo Thanos, que si no hubiera sido porque el mismísimo Titán Loco le hizo honor a su apodo y decidió usar a todo su armamento para acabar con todos, incluyendo su mismo ejército, seguramente esta batalla la habría acabado Scarlet Witch sin problema alguno. Pero con el anuncio de su propia serie para Disney Plus y saber el importante protagonismo que iba a tener Wanda para la siguiente fase con el salto de serie a película de Doctor Strange, la historia que todos esperábamos que se fuera a adaptar en esta heroína es precisamente House of M, pero no será la única porque ya se había revelado de manera oficial que otras historias más tendrían elementos que veríamos a lo largo de toda esta serie. Se había mencionado que veríamos elementos del cómic de Vision Tom King, algo que la serie de Scarlet Witch de James Robinson y la serie limitada de 1985 de Vision y Scarlet Witch. Como ven, se tratará de una historia muy compleja, que parece estar tomando diferentes elementos y características para estos personajes de Wanda Maximoff y Vision, lo que definitivamente le dará elementos claves, porque recordemos cómo es que Wanda y Vision comenzaron su relación en la década de 1970 en las páginas de Avengers. Los dos se enamoraron y se casaron en Giant Size Avengers número 4 de 1975. Después protagonizaron su propia miniserie Vision and Scarlet Witch, que fue en 1982, y continuaron sus aventuras juntos como parte de los West Coast Avengers. La historia de Wanda la llevaría a un trágico momento en la conocida saga de House of M en un cómic del 2005 del escritor Brian Michael Bendis y el artista Olivier Coipel, en el que Wanda reformó toda la realidad después de la pérdida de sus hijos. En su nuevo mundo, los mutantes reinaban supremamente, mientras que los humanos normales eran ciudadanos de segunda clase. Pero en el 2016, de la mano del escritor Tom King, se creó la historia de The Vision, una trama más compleja donde se ve más desesperado el androide de hacer y mantener una familia perfecta, la cual termina en toda una tragedia. En dicha historia, Vision es un enlace entre la Casa Blanca y los Avengers, por lo que decide mudarse a Washington DC con su nueva familia, su esposa Virginia y su hija Viv y su hijo Bean. Vision creó a su familia en su intento de volverse más humano utilizando los patrones cerebrales suyos. La familia intentó adaptarse a una vida cotidiana, pero rápidamente se hizo evidente que las visiones eran cualquier cosa menos normales. Pero ahora es gracias a Charles Murphy, quien en su blog es donde cuenta las importantes noticias y filtraciones, una fuente que suele ser muy confiable, y llegó para revelarnos cómo es que otra parte de la historia de la serie será tomada de otro famoso cómic. Tal parece que la serie también podría tener una de sus subtramas basada en la etapa de John Byrne como escritor en la serie de los Avengers de la Costa Oeste, actualmente recopilada en un tomo titulado Los Avengers de la Costa Oeste, la búsqueda de Vision. Como comentamos, esto no quiere decir que los cómics anteriormente mencionados ya no serán parte de la trama, más bien lo que explica Murphy es que no se había hablado de una pequeña subtrama que tomara inspiración en estos cómics. Esto es porque lo que este insider sabe de la serie por sus fuentes será que Wanda Maximoff en WandaVision tratará de ir en búsqueda de Vision. Recordemos que cuando el escritor John Byrne se hizo cargo del título, que fue aproximadamente en el número 42 en 1989, nos comenzó a contar una historia de cómo es que Vision desaparecía por completo y esto provoca que Wanda sea quien decide ir en su búsqueda.
Es a través de los siguientes 8 números que vemos toda esta travesía, donde Scarlet Witch poco a poco va descubriendo qué es lo que le sucedió a Vision, que resulta ser que fue llevado por un grupo llamado Vigilance, y para cuando Wanda lo localiza se encuentra totalmente desarmado con sus partes y cables por todos lados en su mesa. Esta red internacional de espías y científicos consideraban a Vision como una amenaza y por eso optaron por destruirlo, y no solo eso, sino que todos sus recuerdos, que en el caso de Vision están almacenados como archivos de una computadora, fueron totalmente borrados, y este es un Vision que ya no recuerda nada de su vida pasada ni su romance con Wanda. Hank Pym es quien vuelve a armar a Vision, dando pie a que pudiéramos ver en esta nueva versión de Vision, que de hecho en el pasado ya se rumoreó que aparecería en la serie, pero era una entidad completamente nueva sin ningún vínculo emocional con su esposa o hijos. Estos son elementos que ya sabemos que ocurrirán en la serie. En estos cómics además se descubre después que los hijos no son reales, sino creados por el villano Mephisto. Agatha Harkness solucionaría todo esto en el cómic Avengers West Coast en el número 52, borrando los recuerdos de Wanda de sus hijos. Con el tiempo, Wanda y Vision se acaban separando, y así es como termina un poco esta parte. Es una historia que parece encajar con cómo sabemos que se encuentra Wanda al inicio de la serie, que está destrozada por todos los eventos y tragedias que la han acompañado, la muerte de su hermano Pietro y de Vision, este último a manos de Thanos. Seguramente si existe una posibilidad, por mínima que sea, de que Vision se encuentre en algún lugar, sabemos que la Wanda del MCU no dudará en ir a buscarlo, pero eso no nos deja del todo claro en qué punto de la historia es que sucederá esta parte, por lo que sabemos hasta ahora de acuerdo a otras filtraciones de su trama. Toda esta información proviene de un par de fuentes valiosas con las que Charles Murphy menciona que ha estado trabajando en el pasado, pero como suele ser el caso, le falta un poco de contexto que sería increíblemente útil para poder realmente entender cómo embonan todas las piezas de esta trama. Pero como no se cuenta con esta información, se tiene que tratar de deducir un poco cómo es que podría suceder, y eso es un poco lo que Charles Murphy intenta a lo largo de su blog, seguramente escondiéndonos más de la información que él conoce más a fondo. Hace tiempo que ya se nos había revelado que WandaVision se llevará a cabo tanto en lo que parece ser una realidad alterna, que son las que van a estar inspiradas en este estilo de sitcom de otras épocas, pero también iba a tener un elemento del mundo real, porque sabemos que aparecerá la organización de SWORD, que tendrá un importante papel. Se menciona en la filtración como al parecer una de las tramas secundarias en el mundo real se centra en que Wanda vaya en búsqueda de Vision e intente así resemblarlo después de que sus partes y sus conexiones se encuentren dispersas por todo el mundo. Esta es la parte en la que un pequeño contexto sería muy útil, pero desafortunadamente no existe ninguno para entender más. Y es que recordemos cuándo fue la última vez que vimos a Vision en la pantalla. Él estaba muerto cuando Thanos le arrancó la gema de la mente de la cabeza, pero a diferencia de muchos otros héroes, esto le sucedió antes del chasquido, por lo que su muerte no pudo ser revertida con el chasquido de Hulk en Avengers Endgame. Y esta es la aparente razón por la que no vimos al androide a lo largo de la película de Endgame. Nos mostraron a una Wanda devastada, pero no se habló nada de lo que sucedió con los restos de Vision, porque no se trata de un cadáver, es una máquina que quedó ahí tirada en medio de la nada. Quizá es así como alguien más lo encontró y terminó por desmantelarlo, y ya ahora hecho pedazos es como ahora Wanda estará en la misión de recuperarlos, cosa que podría ser pieza clave de la historia. La filtración de Murphy también menciona que esta especie de travesía podría explicar en gran medida algunas fotos antiguas que vieron a Wanda fuera de un edificio de SWORD. La relación que puede existir entre Wanda y SWORD podría ser por dos razones. En primer lugar, que sean ellos los que están ayudando a Wanda a volver a armar a Vision, o serán ellos los que fueron los responsables de desarmarlo. De cualquier manera, Wanda va a encontrar las piezas y volver a armar a Vision, pero como sucede en Avengers West Coast, seguramente no será la misma versión de Vision que era antes y le faltarán algunos datos claves, incluido claro cualquier conocimiento de los eventos de Avengers Infinity War. Otro elemento súper clave que nos traerá esta historia de Vision de Byrne es que nos introdujo a una versión de Vision color blanco que apareció en una de las portadas más icónicas de Marvel Comics con el número 45. No parece haber información sobre si esta versión de Vision blanco sería algo que veríamos en la serie, pero más allá de la imagen parece muy probable que tengamos a esta nueva versión, que ya no porta la gema del alma, pero que cuente con estas características de estos cómics. Definitivamente todos los elementos de los cómics que parecen que se inspiraron para crear la serie son muchas de las cosas que hacen que la estabilidad de Wanda esté en peligro. Quizá todo este viaje de búsqueda de Vision sea lo primero que suceda en la serie, y es gracias a este encuentro con una versión de quien solía ser su amado,
pero que recordemos que ya no lo es, que sea más probable que se refugie en la idea de las realidades alternas, o que incluso sea un viaje para tratar de restaurar esta memoria y los recuerdos de Vision. Al final de cuentas, Wanda se tiene que enfrentar a duros retos que seguramente la llevarán al multiverso de la locura. Es interesante saber esta actualización, pero recordemos que Marvel siempre encuentra la manera de darnos una historia ya conocida de un modo completamente diferente, así que esperaremos a ver cómo es que realmente ocurre esta serie. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Scarlet Witch, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.